Buenas tardes, pues estamos aquí con el entrenador del equipo de Politécnico que nos visita desde México. Profesor, ¿nos puede decir su nombre y bueno, cuánto tiempo tiene en esto del básquetbol? Buena pregunta. No sé. Estoy desde 1970 en esta cuestión. Ajá. Entonces ya tengo rato como entrenador. Mi nombre es Evencio Flores Gutiérrez, soy el presidente de los entrenadores de México. Ok, muy bien. Pues nos da mucho gusto antes que nada recibirlo y que haya venido y aceptado la invitación aquí a Morelia. Para nosotros es muy grato que esté compartiendo la experiencia con nosotros y pues bueno, le agradecemos la visita. Finalmente, ¿qué le ha parecido la ciudad? ¿Cómo se sintió aquí en el torneo? Bueno, que fue relámpago, pero ¿cómo se ha sentido en ese sentido? No, la ciudad magnífica, ¿eh? El hotel en que estamos realmente es una joya tanto de arquitectura como del arte, tiene muchas cosas ahí muy hermosas, muy interesantes, y la ciudad, pues como siempre, bella, colonial, siempre muy abrigadora, y el encuentro nos sirvió bastante, ¿eh? La experiencia de los jóvenes que traigo con la gente de experiencia de ustedes, realmente se pudo hacer un buen juego, pudimos inclusive poner en práctica varias defensivas que nos va a servir en un torneo que tenemos próximo. Eso es muy interesante, profesor, hablando de los sistemas, cómo el básquetbol se compone de estos sistemas, ¿no? Para lograr un buen funcionamiento, que a veces es difícil implantarlos en la cancha por la libertad de los jugadores, pero yo creo que es muy bueno, ¿no? ¿Qué piensa de estos sistemas del básquetbol? ¿O prefiere un juego más libre, por decirlo así? Mira, la verdad es que vengo de una escuela en donde al jugador se le prepara en el gimnasio. Ajá. En el gimnasio se le dan las armas, se le dice cómo jugar, se le dice las opciones que tiene él para desarrollarse, después ya tú lo pones, lo ubicas en la cancha, pero prácticamente nosotros basamos el juego en la defensiva. La defensa es la que nuestro fuerte y la que nos va a llevar al triunfo, porque cualquier jugador solo en una posición de ventaja la va a anotar, pero si nosotros logramos que el equipo contrario no nos anote, podemos ganar. O sea que sí le da mucha importancia a la cuestión de cultura física, la cuestión de preparación del jugador en el gimnasio, al entrenamiento fuerte, en ese sentido. ¿Cree que es muy importante en el básquetbol? Sí, si no hay una preparación de gimnasio, tanto de preparación física como preparación psicológica, una preparación mental, una cultura del básquetbol, cómo pararte en la cancha, cómo moverte en la cancha, cuál es tu posición, si eres un 1, una base, un 2, un canastero, un 3, un hombre que juega dentro y afuera, o un 4 que ahora ya está saliendo a tirar, ya no se queda dentro, un 5 de gente de poder, un poste de poder, pues el jugador está perdido. O sea, si tú no lo ubicas en la cancha y le das, a ver, tú vas a jugar de 1, de 2, de 3, de 4, de 5 y empiezan a especializarse en esa posición, pues no va a funcionar, va a andar por toda la cancha perdido. Claro. Sí, yo creo que es muy importante esa parte del básquetbol, se está convirtiendo como en algo muy moderno y muy dinámico, ¿no? Ahora un poste puede botar, por ejemplo, un core puede jugar ¿no? en diferentes posiciones, un guardia puede no nada más encestar 3 puntos, sino que puede también colar y aparte jugar abajo. O sea, se está volviendo muy dinámico el deporte, ¿no? Muy, ¿cómo decirlo? Esta parte, pues con muchas variantes, ¿no? ¿Cómo ve? Sí, es un deporte muy completo. Sucede que las generaciones han venido elevando su estatura. Entonces, normalmente decías tú, a ver, un jugador de 1.80 pues es poste, y no es cierto. O sea, tenemos que cambiar esa mentalidad, ese concepto. Hay jugadores de 2.12, 2.14 que votan, y sobre todo en Europa, tanto los lituanos como los de los croatas, los de Montenegro, tuve los rusos, la gente de España, por ejemplo, que ya también está muy alta. Sí. Entonces, ha venido evolucionando mucho el básquetbol, sobre todo en cuanto a hombres altos que juegan de tiradores. Aquí en México tuvimos muchos hombres altos y no los comprendimos en su momento. Ellos querían tirar, eran tiradores, y nosotros estaban al tonte, los metíamos de poste. Los ponían a jugar abajo. Un mal poste y un mal canastero. Así es. Sí, bueno, pues se hace muy interesante esta parte del deporte, finalmente, con estos conceptos, con estas ideas, que ahora un poste pueda jugar de manera dinámica y en diferentes posiciones. Yo creo que es dejar un poquito atrás la cuestión más conservadora, ¿no? Y evolucionar en cierto ámbito en el básquetbol, con lo que estaba mencionándome. Y pues bueno,
yo creo que es una parte muy importante para nosotros comprender eso como jugadores pues más jóvenes, por decirlo así, y también impulsar esa parte de vanguardia en el deporte, ¿no? Hablando de las posiciones y hablando de los roles nuevos de los jugadores, ¿no? Sí, es definitivo, pero te insisto, si tú puedes tener un jugador que no meta un solo punto, pero si te defiende al jugador más hábil o más peligroso del equipo rival, tienes un gran jugador. Y tiene una valía. Recuerda que Rodman, por ejemplo, no era un gran canastero. Así es. Pero era el mejor rebotador de toda la liga de la NBA. Entonces, sí, cada quien, como dijiste, tiene un rol. Así es. Sí, yo hablando de Rodman, pues sí, un jugador que quizás reboteaba bastante y que metía 2 puntos, 4 puntos, pero que ayudaba mucho en la defensa y que podían nulificar al mejor ofensivo del otro equipo. Sí, son esos roles que hablamos ya nuevos y que, pues bueno, es aperturar el básquetbol, ¿no? Es una parte importante. Pues profesor, pues no me queda más que agradecerle la experiencia también, yo como jugador y nosotros como equipo le agradecemos la experiencia, el que haya venido hasta acá y bueno, pues es muy importante para nosotros ese intercambio, no solo del básquetbol, sino también de lo social, de la parte de convivencia humana, de la cultural, ahorita que hablaba del centro histórico que le gustó, de la arquitectura, toda esa parte. Yo creo que el básquetbol también abarca esas partes, pues del ser humano cultural, ¿no? No sé qué piensas. Fíjate que hace muchos años tuve un problema con una persona que llegó a dirigir un canal 11 de televisión. Ajá. Que sacó el deporte del canal 11, dijo que el deporte no era cultura y es mentira. Claro. Hablando de manera antropológica o histórica, primero fue el deporte antes que la expresión cultural. O sea, el deporte es cultura. Así es. Si lo tomamos desde ese punto de vista, tú vas a encontrar en todas las culturas, la fenicia, la egipcia, la romana, particularmente determinados utensilios, determinadas obras de arte que son o partieron del deporte. Entonces hay que conceptualizar el deporte como algo global, que tiene cultura, tiene cuestiones financieras, tiene cuestiones económicas. Es como le digo a un jugador en la cancha, a ver, el cuerpo, el ser humano tiene química dentro, tiene física, tiene la cuestión psicológica. Entonces no podemos dividir o separar al ser humano del contexto universal, del contexto global. Es lo mismo el deporte, no lo puedes dividir, separar de lo que es la actividad del ser humano. Cualquier actividad del ser humano es cultura, el deporte es cultura. Entonces así lo debemos de entender y lo debemos globalizar. Si tú te vas a la historia, a lo largo de la historia el deporte ha propiciado que el arte salga adelante, que la cultura salga adelante a través del deporte. Entonces siento que el deporte es una cuestión tan dinámica, que ha evolucionado tanto, que ya es inconmensurable su poder, tanto económico a través de los Juegos Olímpicos, de los campeonatos mundiales, financiero, que ya también algo social, en lo que es la socialización, en lo que es el desarrollo de la juventud, el deporte tiene mucho que ver. Si tomamos como punto de partida la frase filosófica que educa a un joven y no castigarás a un adulto, el deporte es la mejor vía, el mejor vehículo. Sí, yo creo que hablando de esa cuestión lo podemos ver en los Juegos Olímpicos o con aquel equipo del Dream Team de Barcelona, ¿no? De Michael Jordan y Patrick Ewing y todos estos grandes jugadores, cómo lograron proyectar esta cultura del básquetbol a niveles culturales muy altos, ¿no? Y hablando de esta parte de cómo no está desligada de pues el comportamiento pues psicológico, la cuestión social del básquetbol, ¿no? Es algo muy grande. La sociología nos marca que a través de ese hecho de presentar al Dream Team se acabó la época del deporte amateur, llamémosle, o el deporte de competencia por naciones, y se vino el deporte mediático. Así es. Entonces, en los procesos históricos, el deporte cambió, se transformó en un deporte de grupos, en un deporte de naciones, a un deporte mediático. Entonces, ahí está partiendo, o está segmentando ya la historia, este hecho de presentar un Dream Team en los Juegos Olímpicos. Sí, tan importante es el deporte, imagínate. Así es, tan mediático y bueno, espectacular para nosotros como espectadores, ¿no? En este caso, ver un básquetbol a ese nivel, o visto a ese nivel, creo que a veces no se ha llegado a igualar todavía. Bueno, por ahí empiezan a haber algunas figuras, pero sí es una parte muy importante cómo se potenció el básquetbol desde ese punto que menciona hasta nuestros días, que yo creo que la liga importante, hablando de la NBA, creo que se está como reestructurando también y está llegando o queriendo alcanzar ese potencial que tuvo o que tiene
bueno, que ha tenido pues durante el tiempo, ¿no? Como que ese punto álgido de Barcelona hasta ahora como que no se ha alcanzado todavía, pero yo creo que ahí va la liga, ¿no? Y nosotros, pues bueno, como México, pues también tenemos una labor amplia, ¿no? En el deporte, o sea, pensando en hacerlo crecer, cada día vemos cómo nuevos jugadores se están yendo a la NBA y bueno, también es importante, ¿no? Sí, acaba de llegar Jorge Gutiérrez ahí como el cuarto jugador mexicano en la NBA y nos da mucho gusto, es un jugador de Chihuahua, un jugador bueno, un jugador hábil y nos da más orgullo porque los 3 primeros que llegaron jugaban de poste, 4 y 5. Así es. En cambio este jugador es un 2, que puede ser 1, yo creo que lo van a usar de 1 a Jorge Gutiérrez. Entonces la verdad siento que en México este tipo de garbanzos de libra van a seguir saliendo, pero nos hace falta sistematizar la educación, sistematizar la práctica del deporte. A ustedes, por ejemplo, traen un muchachito joven ahí de secundaria que va a pasar a prepa. Así es. No está dentro del sistema. O sea, anda perdido por aquí con ustedes. Qué bueno que lo tienen ustedes, pero realmente no es su lugar. Su lugar ya debería estar, si tuvieras una cuestión sistematizada, este jugador ya debería estar detectado, ya debería estar canalizado hacia un equipo que lo ayudara a progresar, a desarrollarse. Bueno, si decide pues tomar el básquetbol de manera profesional, ¿no? También. Qué bueno que mencionaste eso, fíjate, que antes los papás nos decían, deja esa pelotita, con esa pelotita no va a hacer nada, pero para muchos es una forma de vida. Esa parte. Para muchos está conceptualizando el deporte como una forma de vida y como una forma de cuestión económica, una forma de desarrollo económico. Sí. O sea, piensan vivir del deporte. Así es. Hay muchos de nosotros que como entrenadores vivimos del deporte, gracias al deporte hemos conocido el mundo. Esa pelotita nos ha llevado a Asia, nos ha llevado a Europa, nos ha llevado a muchas partes del mundo, nos ha hecho conocer las culturas de otros países. Entonces, hay que ver al deporte no como una distracción o como una recreación, aunque tiene mucho de eso, ¿no? El deporte se divide en lo que es formativo, recreativo, competitivo. Así es. Pero el deporte, ahora ya los muchachos están haciéndolo, aparte de una forma de vida, una forma de vivir, una forma de allegarse recursos para tener un mejor nivel de vida. Así es. Sí, también en la parte de combinación, en la preparación de estudios, ¿no? Como combinar esas dos partes, ¿no? El básquetbol y el estudio, y quizás hay algún punto donde se pueda catapultar y dejar todo quizás por el básquetbol o dejar el básquetbol y el estudio, ¿no? Yo creo que es importante tener una base, la base te la da el estudio, ¿no? Y al final de cuentas, desgraciadamente a mí me tocó ver a grandes estrellas de nuestro deporte luego terminar bueno, mejor no mencionarlo, profesor. No puede ser una profesión, pero sí olvidados de la mano de Dios. Claro, Entonces, la verdad sí es deprimente. Es y el estudio te da un respaldo, el estudio te da una profesión. El estudio, al final de cuentas, al final de tu carrera, si no alcanzaste los metas que tú querías, te da un colchón. Así es. Te da una forma de vivir digna, una forma de vivir que realmente te puede llevar a los buenos sueldos. No tanto como los del deporte, pero sí te da una forma de vivir digna, ¿no? Bueno, profesor, pues no queda más que agradecerle que esté con nosotros y pues bueno, muchas gracias por la entrevista. Gracias a ustedes, muy amables. Gracias.